Y buenas noches a todos. Bueno, hoy hemos invitado a Tomás Montilva, que nos va a dictar una charla sobre la ingeniería del software, fundamento, formación y profesión del ingeniero de software. La agenda cubre una breve historia de la ingeniería del software, la ingeniería del software como ingeniería de lo abstracto, la ingeniería del software como una de las disciplinas de computación, la profesión del ingeniero del software, la formación del ingeniero del software y con más detalle él nos presentó un resumen que me voy a permitir leer, que dice: la ingeniería del software es una de las ingenierías más jóvenes que existen en la actualidad. Sus inicios se remontan a la década de los años 60 del siglo pasado y emerge de la necesidad de darle un carácter más formal a la ingeniería, el proceso de desarrollo de los programas de computación que se llevaba a cabo desde entonces. Un momentico que tengo aquí un micrófono abierto. Ok. Que se lleva a cabo desde entonces. Desde sus orígenes, la evolución de esta nueva disciplina ha sido sorprendente. La complejidad del software como producto intelectual de naturaleza totalmente abstracta incidió en la creación y desarrollo a nivel mundial de innumerables centros, institutos, laboratorios y grupos de investigación, así como de consorcios. Esta fructífera actividad de consorcios industriales de estudio del software y de sus productos de desarrollo, operación y mantenimiento, entre otros. De esta fructífera actividad de investigación emergió, por un lado, un extenso conjunto de sistemas de software y aplicaciones digitales. La mayoría Chimba. ¿Y por qué me compran los chimbos? Oye, de eso ahí no, pues. Por favor, hay que apagar un micrófono. Por favor, apaguen los micrófonos. Sí. Repito, la ingeniería de software es hoy en día una de las pocas ingenierías que posee un cuerpo de conocimiento sólidamente establecido, así como programas curriculares de pregrado y posgrado internacionalmente aceptados y periódicamente actualizados por dos de las asociaciones profesionales de mayor reputación mundial: la Sociedad de Computación de la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electricistas, y la ACM, la Asociación de Computing Machinery. Los programas de ingeniería del software son ofrecidos actualmente por más de 200 universidades norteamericanas, europeas, asiáticas y latinoamericanas. En esta conferencia virtual veremos los fundamentos de esta nueva disciplina, su caracterización como ingeniería y como disciplina de la computación, así como el proceso de formación del ingeniero de software y las oportunidades laborales que existen para este profesional de la ingeniería. El conferencista invitado es el ingeniero PhD Jonás Arturo Montilva Calderón. Él es ingeniero de sistema graduado en la Universidad de los Andes, ULA, Venezuela. Hizo una maestría en computación en Case Western Reserve University de Ohio, Estados Unidos. Tiene un PhD en computación en la Universidad de Leeds, Inglaterra. Es profesor titular del Departamento de Computación de la ULA, Venezuela. Profesor invitado a la Universidad del Sur de la Florida, en Estados Unidos, en 99-2000. Existe invitado en varias universidades latinoamericanas y el Caribe, autor de 10 cursos masivos, MOOC, y 3 cursos profesionales en la prestigiosa plataforma norteamericana Udemy. Es investigador reconocido por el Observatorio ONTI, PEI, FONACYT y PEI ULA, con más de 100 publicaciones en revistas arbitradas y memorias de congresos internacionales. Es autor de 5 libros y de más de 10 capítulos de libros sobre sistemas de información e ingeniería del software. Es autor de varios métodos de desarrollo del software, modelado de negocios, arquitecturas empresariales y aprendizaje digital de tecnología emergente. Es fundador y CEO de la empresa de consultoría y capacitación profesional Biosoft, compañía anónima, consultor empresarial en las áreas de análisis, modelado de negocios, arquitectura empresarial, transformación digital e ingeniería del software. Es líder de más de 20 proyectos de investigación y desarrollo en la área de ingeniería del software, gestión de procesos de negocios, BPM y arquitectura empresariales. Es miembro, por supuesto, de la ACM, la Sociedad Venezolana de Computación, y miembro correspondiente estadal y segundo vicepresidente de la Academia de Mérida, la Academia de Ingeniería, por supuesto. Bueno, bienvenido al profesor Jonás Arturo Montilva Calderón.
tenemos ya montada la grabación de lo que él nos va a dictar y lo vamos a hacer para evitar cualquier inconveniente que tengamos con Internet. Pero el profesor Montilva está presente para atender todas las preguntas. Pueden usar el chat para escribir las preguntas y después que él termine tendremos un conversatorio. También pueden participar y hacer las preguntas de propia voz. Bueno, entonces daremos inicio a la conferencia que está ya pregrabada, de manera que... Buenas tardes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Antes de dar inicio a la conferencia, quisiera expresar un saludo muy cordial al doctor Eduardo Burós, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería de Hábitat, y a todos los distinguidos individuos de número, miembros correspondientes nacionales y estadales, miembros de honor y miembros en general de esta prestigiosa institución nacional. A todos los que nos visualizan esta tarde, muchísimas gracias por su presencia. Quiero también expresar un agradecimiento muy especial al doctor Alfredo Arena por la gentil invitación que me hizo para dictar esta conferencia y por todo el apoyo logístico que me ha dado para que la conferencia se dé como se está dando. En relación al tema que hemos seleccionado, titulado La Ingeniería del Software, Fundamentos, Formación y Profesión del Ingeniero del Software, quisiera aclarar lo siguiente. Cuando estábamos buscando el tema para la conferencia, surgieron dos posibilidades: la ingeniería del software por un lado y por otro lado las arquitecturas empresariales y la transformación digital en el contexto empresarial. Optamos por la primera por una razón fundamental, y es que la ingeniería del software es actualmente una de las ingenierías, pero también una de las más desconocidas, pese al papel fundamental que el software, es el producto principal de esta ingeniería, está jugando en la sociedad contemporánea. Actualmente no existe disciplina ni sector alguno de esta sociedad y de la economía mundial que no esté influenciado, impactado y movido especialmente por el software. De allí la importancia que tiene la ingeniería del software, una de las disciplinas más importantes y que va a jugar uno de los papeles centrales necesarios para la evolución de la sociedad 4.0. Como objetivo de la conferencia nos hemos trazado en describir la ingeniería del software como una ingeniería y también como una disciplina de la computación, porque eso es lo que es. También caracterizarla como una de las profesiones de mayor demanda actual y reconocer la importancia que ella tiene en la sociedad contemporánea, es decir, en la sociedad digital o sociedad 4.0. Hemos dividido esta conferencia en 5 partes. Tenemos primero una breve introducción a la industria mundial del software. Luego veremos la ingeniería del software como una ingeniería de lo abstracto, la naturaleza propia del software. Veremos seguidamente la ingeniería del software como disciplina de la computación, para luego explicar un poco la profesión y la formación del ingeniero del software y culminar con una breve descripción del estado actual de la ingeniería del software en Venezuela. En relación a la industria mundial del software, es importante analizar un poco, como podemos observar en esta lámina, cuáles son las 12 empresas más grandes del mundo para mayo de este año, de acuerdo a una fuente a Economipedia. De acuerdo a esta fuente, las 12 empresas más grandes del mundo son las siguientes: Aramco, Apple, Microsoft Corporation, Alphabet Incorporated, que maneja Google, Amazon.com, Tesla, Berkshire Hathaway, Meta Platform, que es Facebook, se llamaba anteriormente Facebook, Johnson & Johnson, United Health Group y TSMC. Esas 12 empresas tienen una característica muy particular, y es que 5 de ellas, 5 de las 12, desarrollan y comercializan precisamente productos y servicios de software. 3 de las restantes producen componentes y productos de hardware, tales como Apple, TSM y Nvidia. Solo 3 pertenecen al sector de producción de bienes físicos, son Aramco, Tesla y Johnson & Johnson, y solo 2 pertenecen al sector de servicios financieros y de salud. Llama la atención el hecho de que 8 de estas empresas están dedicadas a las tecnologías de computación y 5 de ellas al desarrollo y comercialización de software. Este hecho de por sí pues llama la atención, indica que el software está jugando un fundamental en el desarrollo de la economía mundial. Como podemos ver también, este trinomio formado por el hardware, el software y los datos
configuran lo que hoy llamamos o conocemos como tecnologías digitales. Y como podemos apreciar en esta lámina, esas tecnologías son transversales a las 12 principales empresas del mundo. En otras palabras, el software, en conjunto con el hardware y el dato, constituyen el elemento, la columna central, vertical de todas estas empresas que he mencionado como las empresas más grandes del mundo. De allí la importancia que tiene el software y, por supuesto, la ingeniería del software como una de las ingenierías más fundamentales en esta nueva economía digital. Vale también la pena analizar un poco el impacto que la industria mundial del software tiene en la economía, particularmente en Estados Unidos, porque es donde están la mayor cantidad de estadísticas publicadas en la red. Durante este año 2022, y de acuerdo al Economist, al portal, ya los portales software.org y statisticstime.com. En relación al empleo, la contribución de la industria del software a la generación de empleos, tanto directos como indirectos, es de 15,8 millones de trabajos o de empleos, de los cuales 3,3 millones de trabajos se centran específicamente en la ingeniería del software, es decir, en todos los procesos que conforman lo que llamamos ingeniería del software. Llama la atención también que más de 525,000 empresas de software y servicios conforman el conjunto de empresas en Estados Unidos. Por otro lado, en relación al Producto Interno Bruto, la contribución es la siguiente: contribuye con 1,9 trillones de dólares, de los cuales hay un valor directo agregado de 933 billones de dólares. Si consideramos que el PIB de Estados Unidos para el año 2021 fue de 24 trillones, pues podemos apreciar la importancia que tiene la industria de software en la creación de Producto Interno Bruto. En relación a los sueldos, el sueldo promedio anual de los ingenieros y desarrolladores de software de Estados Unidos ronda a los $114,270 anuales. Y la mayoría de las empresas o las empresas que conforman esta industria mundial del software, o industria norteamericana del software, han invertido para el año pasado un total de 103 billones de dólares en investigación y desarrollo. Y en estas cifras son prácticamente los indicadores, entonces, de la importancia que tiene la industria del software hoy en día en esta nueva sociedad o sociedad digital o sociedad 4.0. Y el crecimiento de ella, pues, se espera que sea muchísimo mayor en los próximos años. ¿Pero qué es el software? Veamos entonces qué es el software. En primer lugar, hay que indicar que el software es un producto de naturaleza abstracta. El software como tal, o sea, el término software, fue acuñado por el matemático y estadístico John Tukey en 1958, la década en la cual aparecen los primeros computadores digitales, y se usó para referirse a aquellos aspectos necesarios para poder operar un computador y que tenían una característica muy particular, que no era visible, no era físico, como en el caso particular de los computadores o del hardware. La IEEE, la organización de mayor prestigio general de la computación, de la ingeniería eléctrica, de la ingeniería electrónica, define al software como un conjunto de programas de cómputo, procedimientos y posiblemente documentación asociada y datos que pertenecen a la operación de un sistema computacional. El software como producto tiene las siguientes finalidades. Primero, procesar datos para producir información, pero también tiene el potencial de gestionar conocimiento, es decir, de organizar, procesar y generar conocimiento a partir de la información que está almacenada en los computadores. Y por supuesto, tiene también la finalidad y la capacidad para automatizar procesos manuales, como por ejemplo procesos físicos, pero también la potencialidad de automatizar procesos intelectuales como los procesos abstractos. Por ejemplo, la creación de un libro, la generación de conocimiento, etc. Es decir, una serie de procesos que son muy propios de las actividades cognitivas del ser humano. El software, entonces, como producto, está compuesto no solamente de programas, y esto es importante destacar. Cuando hablamos de software, no nos referimos solamente a los programas. El programa es un componente del software, pero no es el componente único que tiene este producto. El software también consta de algoritmos, y los algoritmos son claves para cómo se desarrollan los programas, el código. También se conforma o es parte del software los manuales, en particular el manual de uso y el manual de sistema, que son elementos a los cuales hay que prestar atención, porque el usuario pues, va a necesitar acudir a ellos para poder entender cómo utilizar este producto.
También conforman el software una colección muy amplia de modelos generalmente de carácter gráfico o de carácter formal, matemático, que nos permiten, por ejemplo, describir el dominio de la aplicación, especificar los requisitos, especificar el diseño que tiene la aplicación o el producto de software y, por supuesto, todos los detalles relativos a la interfaz de ese sistema, al almacenamiento de los datos y, por supuesto, también a los programas que manejan estos datos para poder producir y generar la información y automatizar los procesos. También están las especificaciones técnicas, como especificaciones de requisitos, especificaciones de diseño y especificaciones de prueba. Y finalmente están los datos. Entonces, como podemos apreciar en esta lámina, el software es un producto de una elevada complejidad, como se puede apreciar por la composición que ella tiene. ¿Qué propiedades tiene el software? Bueno, la propiedad más importante de todo esto, y es lo que lo caracteriza fundamentalmente, es que el software es abstracto, es decir, no es físico, es intangible, es inmaterial, no sensorial, no tiene masa, no tiene color, no tiene olor y tampoco tiene volumen. Y esta propiedad, pues, lo distingue de la mayoría de los sistemas que nosotros los ingenieros producimos. El software está representado, como es inmaterial, pues tenemos que buscar la manera de representarlo. Está representado mediante lenguajes artificiales que hemos creado los seres humanos, lenguajes, por ejemplo, para modelar los requisitos, modelar la arquitectura del sistema, lenguajes para programar, para escribir el código, para manejar los datos, para crear las interfaces gráficas, etc. Es una colección de lenguajes artificiales necesarios para poder darle forma a ese cuerpo abstracto llamado software. Finalmente, el software se traduce en una secuencia de servicios. Es decir, si queremos ver el software como tal y el programa como tal, pues se reduce a pulsos eléctricos, 0, ningún pulso, 1, un pulso. Es decir, una secuencia de ceros y unos que se va organizando y que se va estructurando para darle cuerpo a un lenguaje y luego poder representar a través de ese lenguaje la solución a un determinado problema. El software tiene también una arquitectura modificable. Es decir, esa arquitectura define la estructura, la funcionalidad, el comportamiento del sistema, se puede modificar. Y esa es una propiedad que hace que el software pueda evolucionar, como veremos más adelante, y también que es la causa fundamental de los problemas que tenemos actualmente con este tipo de productos. El software entonces evoluciona. Ese software obedece a unas leyes que han sido ya establecidas por dos investigadores en los años 80, del año pasado. Concretamente, los investigadores Mani Lehman y Laszlo Veladi crearon las 8 leyes de evolución del software que siguen vigentes, que permanecen vigentes y que muestran por qué el software como producto es un producto en continua evolución. Por otro lado, vemos que el software no ocupa espacio físico, es decir, se almacena en pequeños dispositivos. Podemos ver, por ejemplo, que un sistema Windows 10, que puede tener probablemente varias decenas de millones de instrucciones, cabe en un pendrive, al igual que el programa más sencillo que se puede escribir, que es el programa Hola Mundo. Consta de aproximadamente unas 5 instrucciones. Es decir, el espacio que ellos ocupan físicamente es prácticamente mínimo. Esto también ocasiona un problema muy serio, porque no se aprecia la complejidad del producto que se desarrolla. Y ahí los ingenieros de software tenemos un problema fundamental. Y es que no se reconoce el trabajo que nosotros realizamos y mucho menos el esfuerzo necesario para producir una aplicación determinada dentro de un contexto determinado. Porque el volumen que ella tiene pues simplemente es intangible, es inapreciable. Entonces eso hace que el que contrata, el cliente, no aprecie la dificultad, el volumen, el tamaño, el esfuerzo necesario para poder producir una aplicación. Otra propiedad importante es que el software no se desgasta, es decir, se puede ejecutar miles de veces y no hay desgaste. Pero el software siempre está sujeto a errores, es decir, a faltas y a fallas, que ocasionan que el sistema no satisfaga las necesidades particulares del cliente o falle en un momento determinado. Uno de los grandes esfuerzos que hacemos los ingenieros de software está precisamente en la prueba. Más del 50% del trabajo nuestro se realiza en el área o en la fase de prueba del proceso de desarrollo del software. Porque es prácticamente imposible probarlo exhaustivamente por la razón siguiente, y es que basta con que una de las entradas sea un número para que ya tengamos un infinito número de pruebas, es decir, un infinito número de datos para poder probar el componente. Entonces las pruebas exhaustivas o la totalidad de las pruebas es imposible. O sea, hay que aplicar ciertos
asegurar que probamos lo suficientemente bien la aplicación antes de liderazgo. Y finalmente podemos concluir que una de las propiedades principales es que es complejo. O sea, el software es complejo. ¿Por qué? Porque existen múltiples interconexiones entre los distintos elementos que lo conforman, que son de naturaleza completamente abstracta, como hemos podido apreciar anterior. Y esa naturaleza abstracta, pues, es lo que lo hace mucho más complejo. Veamos muy brevemente la evolución, la historia de la ingeniería del software. ¿Dónde se origina? Ella se origina en 1967 como tal, porque allí se crea la primera conferencia sobre ingeniería del software. Esta conferencia fue promovida por la OTAN y se realizó en la ciudad de Garmisch, en Alemania, y tuvo como motivación principal, es decir, ¿qué motivó la realización de esta primera conferencia? Bueno, existía en ese momento, en los años 60, y eso continúa hasta los años 80 del siglo pasado, lo que llamamos la crisis del software. Esa crisis del software estaba motivada o ocasionada, en primer lugar, por una ausencia de planificación. El software se desarrollaba sin planificación alguna. Sus costos eran muy elevados, los tiempos de entrega eran prácticamente indefinidos. Se sabía cuándo se iniciaba el desarrollo de una aplicación, pero no se sabía cuándo culminaba. El énfasis era básicamente en la programación. Y el proceso era un proceso de naturaleza artesanal. Hay incluso autores que consideran el software y el desarrollo de software como un proceso de naturaleza artística, para tener una idea de cómo era esa crisis del software en aquel momento. De manera que a partir de esa motivación se origina esa primera conferencia y a partir de ahí se inicia la evolución de esta importante área de conocimiento y ingeniería. Uno de los primeros aspectos teóricos que se desarrollan tuvo que ver con la programación estructurada, es decir, darle una estructura al código que se estaba desarrollando para hacerlo mucho más legible, fácil de mantener, fácil de entender. Surgen luego otras etapas nuevas, aparte de la programación, como son las etapas de análisis y diseño, que también se organizan de una manera sistemática y estructurada. A partir de los lenguajes de programación y la orientación que ellos tienen, la orientación imperativa, funcional, lógica, orientada a objetos, orientada a servicios y microservicios, pues el software y el proceso de desarrollo ha venido evolucionando gradualmente en función de todas esas orientaciones que acabo de mencionar. Un aspecto importante de la evolución también son los enfoques de desarrollo. Hace una serie de enfoques, una serie de maneras de desarrollar el software, de maneras de organizar las fases, las etapas del proceso de desarrollo, y surgen así entonces un conjunto de métodos, como los métodos secuenciales, los de cascada, los métodos iterativos, los métodos incrementales y más recientemente los métodos de naturaleza ontológica. Aquí cabe destacar la importancia que han tenido dos corrientes o dos escuelas de pensamiento, la escuela ágil por un lado y la escuela disciplinada por otro lado. La escuela disciplinada es la escuela que tiene un mayor énfasis en la parte de ingeniería de sistemas físicos, está influenciada por la ingeniería de sistemas físicos, mientras que la corriente ágil está mucho más influenciada por esta corriente de la ingeniería de sistemas blandos. Actualmente la ingeniería del software es considerada una rama de la ingeniería, ya vamos a ver por qué, es también una disciplina de computación y por supuesto es una profesión de alta demanda laboral, como veremos seguidamente. ¿Qué es entonces la ingeniería del software? Veamos dos de las definiciones más comunes que aparecen en la literatura. La primera definición se debe a la IEEE y dice lo siguiente: la ingeniería del software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado, cuantificable para el desarrollo, operación y mantenimiento de software. Esto es la ingeniería del software también es el estudio de los enfoques de lo que acabamos de explicar, es decir, de esa aplicación del enfoque sistemático al desarrollo de software. Otra definición bastante conocida es la dada por el autor, que dice: la ingeniería del software es una disciplina o área de la informática o ciencia de la computación que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelve problemas de todo tipo. Hoy en día es cada vez más frecuente la consideración de la ingeniería de software como una nueva área de la ingeniería. Es decir, Bresman reconoce que la ingeniería del software es una rama de la ingeniería. ¿Por qué? Porque aplica los principios, métodos, fundamentos que caracterizan la ingeniería en general.
La definición que nosotros hemos elaborado y que está descrita en el libro que se ve en esta lámina, titulado Ingeniería del Software, un enfoque basado en procesos, que publicamos recientemente la doctora Judy Barrios y quien les habla, la hemos definido de la siguiente manera. La ingeniería del software es aquella rama de la ingeniería que aplica el conocimiento de la computación, las matemáticas y las ciencias gerenciales para adquirir, reutilizar, desarrollar, gestionar, operar, vender, mejorar y mantener productos, servicios y procesos de software. En esta definición destacan varias cosas. Primero, la definimos como una rama de la ingeniería. ¿Por qué? Bueno, porque aplica el conocimiento de esas disciplinas fundamentales de la ciencia, pero también porque nos permite llevar a cabo distintos procesos que están asociados a tres cosas. Por un lado, los productos de software. Por otro lado, los servicios que se prestan por esos productos de software. Y en tercer lugar, los procesos mismos que se requieren para desarrollar, operar y mantener este tipo de productos. Hemos entonces denominado a la ingeniería del software como una ingeniería de lo abstracto, por el carácter o la naturaleza abstracta que tiene el producto que ella genera. Y porque su objeto de estudio, su producto, pues es, como vimos, completamente abstracto. Todos los elementos que manejamos dentro de todo el proceso de desarrollo, el ciclo de vida del software, son de naturaleza completamente abstracta. Para poderla caracterizar a la ingeniería de software como ingeniería, tenemos que ver qué es lo que nos caracteriza a nosotros los ingenieros en general. Entonces hay algunos aspectos claves de la ingeniería que he recogido en esta lámina. En primer lugar, para que hablemos de ingeniería, tendríamos que hablar de que lo que hacemos pues aplica el conocimiento científico y tecnológico a la resolución de problemas del mundo real. Pero también nuestra actividad ingenieril pues involucra procesos de diseño, construcción, operación y mantenimiento de soluciones técnicas. La invención, la innovación, la creación y la gestión o la gerencia son actividades inherentes a la ingeniería. No hay ingeniería sin estas actividades fundamentales cognitivas del ser humano, como es la invención, la innovación, la creación y por supuesto también la gestión. Y importante, las soluciones que nosotros los ingenieros producimos tienen que ser eficaces y eficientes. Y deben ser realizadas, por lo tanto, en el menor tiempo posible, al más bajo costo que se pueda y con la más alta calidad que se haya predefinido o que se requiera para la producción de un producto o un artículo que tenga esas características o esa producción. Bien, basado entonces en esos aspectos clave, es importante también resaltar el proceso que nosotros utilizamos como ingenieros. Entonces, en la resolución del problema de ingeniería, nosotros aplicamos el proceso de la ingeniería, gerenciamos el proyecto y usamos el conocimiento científico para el diseño de esta solución. Entonces, el proceso de ingeniería que es común, transversal a la mayoría de las ingenierías, y que, bueno, cada ingeniería la adecua, lo adapta a su manera y a las características de los productos que esas ingenierías producen, pues le dice al ingeniero qué debe hacer para poder resolver un determinado problema. Ese proceso de diseño de ingeniería descrito en términos muy generales es como se indica en esta lámina. Entonces, una vez que tenemos un problema para resolver, nosotros formulamos el problema. Hacemos seguidamente un análisis de ese problema, buscamos distintas soluciones al problema y seleccionamos la mejor solución. Y para seleccionar la mejor solución tenemos que armarnos de criterios. Y los criterios son los que acabo de mencionar anteriormente. Es decir, que satisfaga las necesidades del cliente por un lado, ¿verdad? Se produzca en el menor tiempo posible, al más bajo costo posible y que tenga la mayor calidad esperada. Esos son entonces los criterios que nosotros usamos para escoger la mejor solución. Una vez que hemos seleccionado esa mejor solución, de ese paraguas o de ese abanico de posibilidades, pues entonces diseñamos ya en detalle la solución. Hacemos la arquitectura, definimos cada componente arquitectónico, lo diseñamos siguiendo los lenguajes que usamos nosotros para representar las soluciones y implementamos la solución. Cuando implementamos la solución, ¿cómo se pone? probablemente tengamos que retornar a fases anteriores. Eso sí, no me da para Avanzar. Ajá. Este es de la derecha y va a ser proceso que es común a todas las ingenierías es adaptado, es modificado por cada una de las ingenierías en función de las características particulares del producto que ella genera. Entonces, en
en función de lo anterior, podemos entonces decir que la ingeniería del software es una ingeniería por las siguientes razones. El empleo del conocimiento científico y tecnológico, es decir, empleamos las ciencias de la computación, la ingeniería de la computación, la ingeniería de sistemas, las matemáticas, tanto la matemática continua, el cálculo, y las matemáticas discretas como el álgebra, o la teoría de conjuntos, o la teoría de grafos. Empleamos también las ciencias gerenciales fundamentales para poder gestionar o gerenciar, entre comillas, los proyectos. Están, por supuesto, las tecnologías de información y computación, que son las que nosotros usamos para construir el software. Otro aspecto importante que nos caracteriza como ingenieros, a los ingenieros de software como ingenieros, es el uso de procesos sistemáticos, disciplinados o ágiles para resolver los problemas. Esos procesos están basados en ese proceso que acabo de describir, el proceso de la ingeniería, y que se aplican a todo el ciclo de vida del software. Otro aspecto muy importante es el énfasis en las fases, es decir, en el análisis, diseño, construcción y pruebas de la solución, que van más allá de la tradicional programación o codificación, como también se le conoce. Entonces, la programación es solo una etapa del proceso de desarrollo y no es necesariamente la etapa más importante. Le antecede el análisis y el diseño y le sucede la prueba. Si una de ellas falla, pues entonces el producto que nosotros elaboramos con toda seguridad será un producto fallido. De manera pues que es importante no confundir la programación con la ingeniería del software. El programador es un especialista, es un técnico que se ha especializado en la elaboración de programas. Pero para poder elaborar un programa, el técnico necesita que el ingeniero le suministre los planos. Es decir, el ingeniero le diga cuál es la arquitectura de la aplicación, cuáles son los diseños para que ese programador pueda construir los distintos componentes arquitectónicos de la solución que el ingeniero de software ha elaborado. Una vez que el programador ha realizado su codificación, pues intervienen otros expertos, son los expertos en pruebas, que se encargan de demostrar que la solución que ha elaborado el programador satisface las necesidades y los requisitos que fueron especificados al inicio del proceso de desarrollo, del proyecto de desarrollo. Un último aspecto muy importante y necesario y que nos caracteriza como ingeniería es la aplicación de los procesos de gestión o de gerencia. Es decir, la planificación, la gestión, el seguimiento, la monitoría y el control son etapas y actividades fundamentales en la gestión de todo proyecto de desarrollo de software. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, nos va a permitir gestionar estas 4 variables que son fundamentales en todo proyecto: las variables tiempo, costo, calidad de alcance y algunas otras variables más que van a depender de los métodos que se usan para poder gestionar un determinado proyecto. Bien, estas son entonces las características fundamentales de la ingeniería del software como ingeniería. Veamos ahora cómo la ingeniería del software se puede caracterizar como una disciplina. La ingeniería del software es una de las 7 disciplinas que conforman lo que se llama hoy en día la computación. La computación es un cuerpo de conocimiento, un área de conocimiento sumamente extensa. Es como decir la medicina, por ejemplo, o como hablar de ingeniería en general. Entonces, la computación hoy en día está conformada por 7 grandes disciplinas: las ciencias de la computación de naturaleza científica, la ingeniería de computadores que produce el hardware, la ingeniería del software que produce el software, los sistemas de información que tienen que ver con las aplicaciones en los ámbitos organizacionales o en el ámbito social, las tecnologías de información que se generan, tecnologías como por ejemplo los celulares o la tecnología 5G, la ciberseguridad para garantizar la seguridad de estos sistemas, y la más reciente, que es la ciencia de los datos, que está orientada al manejo de grandes volúmenes de datos para poder generar información útil para la toma de decisiones. Cada una de ellas conforma un área de conocimiento o una disciplina en sus términos propios. Y asociadas a esas disciplinas existen entonces las carreras, tanto de pregrado como de posgrado. Este cuerpo o esta manera de clasificar la computación se debe a un grupo de trabajo formado por 2 de las asociaciones profesionales más importantes en las áreas tecnológicas, como son la ACM, la Asociación de Computación de Estados Unidos, y la Sociedad de Computación de la IEEE. Ellas 2 elaboraron gran parte de esta estructura de la computación y han elaborado los currículos de cada una de ellas. Es decir, hoy en día es un cuerpo curricular, programa curricular universal para cada una de estas disciplinas.
La ingeniería del software en particular tiene su propio currículo que fue elaborado inicialmente en 1900, en la década de 1990, y luego fue actualizado en el 2014. Ese currículo describe el plan de estudios de pregrado para la carrera de Ingeniería de Sistemas y divide el conocimiento en 10 áreas distintas. Cada área se divide en unidades de estudio y cada unidad identifica los tópicos que definen los contenidos de las asignaturas de una carrera de Ingeniería de Software. Este currículo ha servido de base para la creación de un número muy amplio de programas de pregrado en Ingeniería del Software, expresamente, que existen actualmente en el mundo. Las áreas de conocimiento son las que se indican aquí: fundamento de la computación, fundamento de ingeniería matemática, práctica profesional, análisis y modelado de software, análisis y especificación de requisitos, diseño de software, verificación y validación de software, procesos de software, calidad y seguridad. Veamos entonces ya los aspectos relacionados con la profesionalización de la ingeniería del software, es decir, con la profesión y la formación de este tipo de ingeniero. La ingeniería del software, como lo he resaltado al comienzo, es una de las profesiones más jóvenes, pero también es una de las más demandadas y también la mejor pagada. Como profesión que es, la caracterizan 4 pilares o 4 componentes fundamentales, es decir, ella se conforma o se sustenta sobre 4 pilares fundamentales desde la perspectiva de la profesión. En primer lugar está el cuerpo de conocimiento de la ingeniería del software. Ese cuerpo de conocimiento fue elaborado por el grupo que acabo de mencionar, el grupo de trabajo de la ACM y la Sociedad de Computación de la IEEE. Ese cuerpo de conocimiento describe cuál es la literatura más importante del área de ingeniería de software y describe los conceptos fundamentales que todo ingeniero de software debe conocer para considerarse como tal. Está también el código de ética, o sea, tenemos nuestro propio código de ética, están los modelos curriculares, como los modelos que mencioné anteriormente, y están también los programas de certificación profesional. El cuerpo de conocimiento en particular, como dije, está constituido por toda la literatura relevante del área y se expresa a través de una guía conocida como la guía Swivel, que ya va en su versión 3.0. Esa guía describe la porción del cuerpo de conocimiento en ingeniería de software que es generalmente aceptado por la comunidad profesional académica. Es decir, ahí está concentrado la literatura y los conceptos y fundamentos de la ingeniería de software como ingeniería, y que son conceptos de los cuales la comunidad de ingeniería del software se ha puesto de acuerdo y define cuál es nuestro ámbito de acción y cuáles son los elementos conceptuales, metodológicos, epistemológicos que nosotros usamos dentro de nuestra disciplina. Se distribuye gratuitamente y está disponible en este enlace que está mencionado en esta página. El SWIBO, o el cuerpo de conocimiento de la ingeniería del software, está organizado en 15 áreas, que son las áreas que todo ingeniero de software debe conocer. Esas áreas parten desde los requisitos de software y todos los procesos asociados al levantamiento, a la especificación y al análisis de requisitos. Continúa con el diseño, tanto arquitectónico como detallado, es decir, diseño de las interfaces gráficas, diseño de los datos, diseño de los programas, y avanza así sucesivamente a través de todo el proceso de desarrollo de software o ciclo de vida del software. Incluye aspectos relacionados con la configuración, es decir, con la estructura del software, con la gestión del proceso de ingeniería, con los procesos específicos de la ingeniería, con la parte de modelado y los métodos necesarios para poder producir software. Un aspecto importante es la calidad del software, la práctica profesional del ingeniero, la economía de la ingeniería del software, los fundamentos de computación, los fundamentos matemáticos y los fundamentos de ingeniería. De manera pues que esta guía del cuerpo de conocimiento es la base fundamental para la creación de los programas de estudio tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Y es lo que nos define a nosotros los ingenieros de software como tal. Otro aspecto importante es el código de ética y práctica profesional. Nosotros tenemos nuestro propio código de ética que fue elaborado por el grupo de trabajo de la ACM y la Sociedad de Computación de la IEEE. Y es un estándar para la enseñanza y la práctica de la ingeniería del software. Este código prescribe las obligaciones éticas que un ingeniero debe cumplir y tiene una función educativa muy importante. Es un medio para educar a los ingenieros de software sobre cómo ellos deben actuar y cómo deben comportarse profesionalmente en nuestra sociedad. Se relaciona con la moral y, por supuesto, el comportamiento humano y el comportamiento de nosotros como profesionales. Y determina cómo debemos actuar correctamente como miembros de una sociedad o como miembros de una comunidad. Entonces, el compromiso del código de ética es esencialmente
con la salud, con la seguridad y con el bienestar social. Y está formado por 8 principios diferentes que describen distintos aspectos éticos, aspectos de comportamiento del profesional. Esos aspectos están relacionados con estos principios: la sociedad, el cliente, los productos, el juicio, la administración, la profesión. Un aspecto también muy importante, uno de los pilares fundamentales de la profesión de ingeniería de software, es el modelo de profesión del ingeniero de software, que fue elaborado en 1996 por estos dos investigadores, Ford y Gibbs, y que sirve todavía como marco referencial para la profesionalización y, por supuesto, para la formación y el desarrollo profesional de los ingenieros de software. Este modelo describe distintas etapas en la formación y el desarrollo profesional. La primera etapa, pues, por supuesto, es la etapa de estudios universales. La primera etapa es, por supuesto, la etapa de los estudios universitarios. Y aquí seguimos al desarrollo, dentro de ese contexto, el desarrollo de habilidades en ingeniería del software. Pasamos luego a la etapa de graduación. Y una vez que nos graduamos, entramos a la práctica profesional. En la práctica profesional, el código de ética juega un papel importante para regular el ejercicio de la profesión del ingeniero de software. Dentro de esa práctica profesional, podemos entonces certificarnos o obtener la licencia profesional. Para ello necesitamos el cuerpo de conocimiento, el SWIGO, cuerpo de conocimiento de la ingeniería del software. Y necesitamos también certificarnos en distintas organizaciones internacionales que proveen certificación para la ingeniería del software en general o para algunas de las fases y algunas de las tecnologías que forman parte de este cuerpo de conocimiento, de este conocimiento. Y por supuesto, en conjunto a la certificación profesional, pues está el desarrollo de la profesión, el desarrollo profesional. Es decir, nosotros, los ingenieros de software, al igual que los demás ingenieros, debemos formarnos continuamente. Es decir, una vez que nos graduamos, no evitamos nuestro proceso de formación. Ese proceso de formación es continuo, se extiende a lo largo de toda la vida. Y sobre todo en una disciplina que está cambiando constantemente. Es una de las disciplinas de mayor evolución en el mundo, como se conoce actualmente. O sea, el software está evolucionando continuamente porque, bueno, el resto de las áreas de la sociedad pues evolucionan. Y aquellas evoluciones pues hemos obligado a nosotros también a evolucionar. Entonces, ese desarrollo profesional pues, se va a ver apoyado en la educación continua y en la capacitación profesional, y también nuestra afiliación a asociaciones profesionales, como por ejemplo la ACM, la IEEE, la Sociedad Venezolana de Computación, etc. Veamos a continuación qué es en concreto un ingeniero de software. Un ingeniero de software es un profesional de la ingeniería que ha cursado estudios formales de computación informática y específicamente estudios en ingeniería del software. ¿Qué competencias, es decir, conocimientos, habilidades y destrezas debe poseer un ingeniero de software? En primer lugar, debe ser capaz de desarrollar, operar y mantener software. En segundo lugar, debe tener un conocimiento bastante profundo de las tecnologías de información, concretamente de las plataformas necesarias para desarrollar, operar y mantener software. Debe conocer las infraestructuras del sistema, debe tener dominio, conocimiento, tanto del hardware como del software del sistema y conocimientos de telecomunicación. Debe tener también competencias generales, conocimiento de sistemas organizacionales, dominio de la gerencia de proyectos, conocimiento del hardware y las arquitecturas de computadores, y muy importante, una habilidad y una capacidad para poder trabajar en él. Dado que el software es un producto complejo, generalmente el software no es el resultado del trabajo de un solo individuo, sino que es el resultado del trabajo de un equipo conformado de especialistas. Y ya vemos que la ingeniería del software hoy en día tiende a especializarse. Se especializa en función de sus etapas, fundamentalmente, las etapas de análisis, de diseño, de programación o desarrollo, y las etapas de prueba. Mantenimiento también configura una de esas partes. Y también existen las especializaciones en la parte de gerencia de proyectos de software, o la parte de gestión de calidad, o también la gestión de configuración. Cada una de estas áreas que conforman la ingeniería del software hoy en día tienden a ser especializadas, y existen ya programas de estudio a nivel de maestría que se concentran en una de estas etapas del proceso de la ingeniería del software. Veamos qué no es un ingeniero de software, y esto es muy importante. Primero que nada, un ingeniero de software no es un programador. Un hacker no es un ingeniero de software. Un analista no es un ingeniero de software. Un community manager no lo es. Un científico de la computación no es un ingeniero de software. Nosotros nos diferenciamos de los científicos de la computación en función del objetivo que nosotros perseguimos. Tampoco un científico de datos es un ingeniero de computación.
computación. Y un ingeniero de sistemas tampoco es un ingeniero de computación. Entonces, ¿qué es un ingeniero de software? Pues bien, es un profesional que resuelve problemas de datos, información, conocimiento y automatización, mediante la ejecución eficaz y eficiente de procesos de software, tales como gestión, desarrollo, operación, mantenimiento, reutilización, adquisición, mejora y reutilización de productos y servicios de software. Es decir, un especialista en la producción y la prestación, en la producción de productos de software y en la prestación de los servicios asociados a este tipo de productos. Veamos ya, en resumen, qué es lo que hace un ingeniero de software. Un ingeniero de software aplica básicamente 6 procesos diferentes, como ilustramos en esta parte. Procesos vinculados con la ingeniería, con la gestión de los proyectos, con el soporte a la gestión y a la ingeniería, procesos de carácter organizacional, procesos de relación con los clientes y procesos de naturaleza transversal. Dentro de los procesos de ingeniería está el análisis, diseño, programación, integración, prueba, operación y mantenimiento. Dentro de los procesos de gestión de proyectos está la planificación, la dirección y seguimiento de control de proyectos, de desarrollo y mantenimiento de software. En los procesos de soporte está todo lo relativo a la gestión de la calidad, es decir, a asegurar y controlar la calidad de los productos de software y los servicios que nosotros prestamos. Está la gestión de la configuración, que es la gestión de la arquitectura. Están las revisiones, auditorías y la documentación de estos sistemas para que puedan ser fácilmente utilizados y fácilmente mantenidos. En términos de los procesos organizacionales, está la gestión de procesos mismos de software. Nosotros continuamente modificamos nuestros propios procesos. La mejora de los procesos de negocio, es decir, la mejora de los procesos donde la aplicación va a estar operando, porque cada vez que se desarrolla una aplicación, un producto de software, esa aplicación introduce cambios en el ambiente o en el contexto donde ella va a operar. Entonces, esos procesos que cambian y que relacionan a la aplicación con el entorno, con su ambiente, tienen que ser modelados y tienen que ser diseñados por los ingenieros de software. También está la gestión de equipos de trabajo y, por supuesto, un aspecto muy importante es el liderazgo, que tiene que ver con la gestión de los proyectos de desarrollo y mantenimiento de software. En relación con los procesos que nos vinculan con los clientes, están los procesos de identificación de necesidades, el mercadeo y ventas, las relaciones con los clientes, la gestión de contratos, la contratación de servicios y la adquisición de tecnología son algunos de los aspectos o procesos que normalmente un ingeniero de software desarrolla dentro de una determinada organización. Y por supuesto hay procesos transversales, es decir, procesos que atraviesan todos estos 5 procesos que acabo de mencionar, como son la comunicación interpersonal, la toma de decisiones y un aspecto fundamental en todo esto que es el modelado de los sistemas. Nosotros los ingenieros modelamos. Para poder entender y poder diseñar una solución necesitamos acudir al modelado. El modelado pues es la representación formal de un problema para poder darle entonces también una solución y modelar esa solución de manera que luego esa solución pueda ser implementada a través de los procesos de construcción, de programación o de codificación. Y en eso es entonces a grandes rasgos lo que hace un ingeniero de software, y de esa manera pues hemos caracterizado a la ingeniería del software como una de las profesiones más jóvenes, más nuevas, más novedosas del momento. Ya para finalizar, veamos los programas de estudio que existen tanto a nivel mundial como en Venezuela y cuál es el estado actual de la ingeniería de software en nuestro país. A nivel mundial, llama la atención el hecho de que existen más de 200 universidades que ofrecen programas de pregrado y posgrado en ingeniería del software. Es decir, que el título que ellas otorgan a nivel de pregrado es título de ingeniero de software. También existen programas de maestría en ingeniería del software o en cualquiera de las subdisciplinas de la ingeniería del software. Estos programas están en prácticamente todos los grandes países del mundo, empezando por Estados Unidos, España, México, Colombia, Brasil, Argentina, Reino Unido, Francia, Europa, es decir, todos los países europeos hoy en día, en su mayoría, ofrecen de una u otra manera programas de pre y posgrado en esta disciplina ingeniería del software. Llama la atención el hecho de que en Latinoamérica pues existen ya programas en México, un número considerable de programas en Colombia, en Brasil y en Argentina. Y están surgiendo una cantidad enorme de programas de pregrado y de maestría en ingeniería del software, en sus subdisciplinas, en las universidades en línea, ¿no? Por ejemplo, la Universidad TEC ofrece una gran variedad de programas de pregrado
vinculados con la informática, pero también programas de posgrado, de maestría, vinculados con las distintas áreas de la ingeniería del software. La situación en Venezuela es, yo diría, un poco dramática. No existe en Venezuela una carrera que forme a un ingeniero del software como tal. Es decir, no está la carrera de ingeniería del software. Han habido intentos en distintas universidades por crear esta carrera, pero esos intentos se han quedado estancados debido a la situación actual de nuestro país. En pregrado, ¿dónde se estudia ingeniería del software? En pregrado estudiamos como área en las asignaturas que se dan en las carreras de computación, sistemas informáticos. La ingeniería del software es una de las asignaturas clave en todas estas disciplinas que acabo de mencionar, es computación, sistemas informáticos. En casi todas las carreras que existen en el país hay una o más asignaturas vinculadas con la ingeniería del software. En posgrado, ingeniería del software se aprende en maestrías de computación e informática. Pero observen que ese aprendizaje es colateral. No es un aprendizaje profundo, porque no es un posgrado, tampoco es un pregrado centrado en esta disciplina, sino que simplemente se ve como una asignatura más de las disciplinas principales de las cuales ella forma parte. Uno de los pocos casos de excepciones a nivel de posgrado es la especialización en desarrollo de software que tiene la Universidad de Carabobo. Pero en las maestrías en computación informática, en particular la que estamos en la ULA, o dictábamos en la ULA, porque en este momento está cerrada, en la Central, en la UCAP y en la UCLA, pues existen maestrías en las cuales se enseña la asignatura de ingeniería del software. Están también unidades de investigación, es decir, la investigación que se ha realizado en el país ha sido bastante amplia, fue muy exitosa durante el inicio de esta década, a finales del siglo pasado, comienzo de este milenio. Allí evolucionaron y surgieron grupos muy importantes, como el grupo GIDI, el Grupo de Ingeniería de Datos y Conocimiento de la ULA, el grupo del cual yo formo parte y fui su fundador. Está el Laboratorio de Tecnologías de Software de la Universidad Central de Venezuela, y hay grupos de investigación y líneas de investigación en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la UCLA y en otras universidades más. Bien, entonces como podemos apreciar en Venezuela estamos un poco rezagados con respecto a la formación de los ingenieros de software y también, como veremos seguidamente, a la industria del software. Ya para concluir, entonces permítame hacer algunas reflexiones. Como podemos apreciar, la ingeniería del software es una rama de la ingeniería que está en pleno proceso de maduración. Ya entramos en una etapa de madurez, lo que no indica que se estabilice, por el contrario, seguirá evolucionando gradualmente en la medida que evolucione la ciencia, la tecnología y la sociedad en general. La ingeniería del software juega actualmente un papel fundamental en el desarrollo y evolución de la sociedad 4.0. Este trinomio que mencioné, de hardware, software y datos, es el motor que mueve a esta sociedad digital, como la conocemos, y a toda su economía. Es decir, no existe área de la sociedad digital, no tampoco existe sector de la economía que no haya sido impactado y que no dependa esencialmente de este trinomio, hardware, software, datos. Ese trinomio constituye el elemento transversal fundamental de todas estas disciplinas. Por otro lado, en el futuro cercano, el desarrollo del software va a ser una actividad que trasciende los límites del ingeniero de software y se extiende a prácticamente cualquier disciplina. Es posible que en los próximos años, a través de los avances en desarrollo de software conocido como desarrollo de cero o bajo código, en el cual no es necesario escribir un programa en un lenguaje de programación, sino que el usuario mismo puede realizar su propio programa de computación, su propia aplicación. Entonces, estamos evolucionando hacia un punto tal en el cual el profesional de cualquier disciplina que necesite de un sistema de software o de una aplicación pueda él mismo desarrollar. En Venezuela, bueno, como pudimos apreciar, como mencioné en la última lámina, hay un desconocimiento del estado actual de la industria del software, si no existen estadísticas que se hayan realizado. Nosotros, como parte de un proyecto financiado por el FONACYT, realizamos entre la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela y coordinado por el grupo GIDI de la Universidad de los Andes, elaboramos a finales del siglo pasado un estudio, comienzo de este siglo, un estudio sobre el estado actual de la industria del software para ese momento. Ha cambiado mucho, la situación ya no es la misma,
La diáspora se encargó de acabar con el capital humano formado en ingeniería de software que teníamos en el país. Y el estado actual pues es bastante lamentable. En formación de ingenieros de software existe un enorme desfasaje, como pudimos apreciar, con respecto al resto del mundo y en particular con los países iberoamericanos. A esto se debe en buena medida la pérdida de capital humano formado en décadas pasadas debido a la diáspora, también a la pérdida sobre todo de profesores en las áreas de ingeniería del software que podrían contribuir a la creación de programas de estudio a nivel de pregrado y posgrado. Esos profesores formados en estas disciplinas pues, han conseguido posiciones importantes en otros países, impulsados por la problemática que todos conocemos en nuestro país. Urge, por lo tanto, impulsar, que quedamos aquí en nuestro país, la creación de programas de estudio de pre y posgrado expresamente en ingeniería del software. Aquí hay que aprovechar también el bajo costo que tienen las plataformas y las infraestructuras necesarias para desarrollar software. Para desarrollar software no se requiere una infraestructura muy compleja, una estructura muy costosa. Para desarrollar aplicaciones, sobre todo de uso comercial o de uso organizacional, pues las plataformas son relativamente de bajo costo. Hasta un laptop bien configurado, un buen equipo de computación y una serie de herramientas de software necesarias para poder desarrollar estos productos. Gran parte de las herramientas de software que se requieren hoy en día son de naturaleza gratuita. De manera que el bajo costo de la infraestructura pues es una oportunidad que tenemos nosotros en tanto en la industria del software como en las universidades para formar nuestros ingenieros de software. Creo que aquí la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat puede jugar un papel muy importante. Puede contribuir significativamente al desarrollo de esta nueva ingeniería. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, por su paciencia para escucharme durante aproximadamente una hora. Espero que esta conferencia haya sido de su interés y que despierte la motivación y la necesidad de impulsar a la ingeniería del software en nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Abrimos entonces la sesión de preguntas. Bueno, muchas gracias al doctor Jonás Montilva, quien nos ha ilustrado sobre esta disciplina, esta carrera que no tenemos, ¿no? O la tenemos parcialmente. Bueno, vamos a suspender el compartir y vamos a iniciar. Bueno, antes que nada, felicitaciones por la excelente presentación, doctor Montilva, realmente ha sido muy ilustrativa. Y vamos a comenzar ahora el periodo de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a ver si en el chat hay algún comentario que leer y que inicie este conversatorio. Bueno, hay saludos, hay buenas tardes, hay el problema de audio que tuvimos al principio, que se oía muy mal, donde se puede acceder al código de ingeniería Sorba, si la grabación va a ser distribuida. Bueno, ya dan las gracias por la conferencia. Dice, pese a que no hay en el país formación completa en ingeniería de software, existe en Venezuela en la actualidad campos de trabajo para un ingeniero de software en el sector público-privado. Pregunta Luis Andia. Esta es la primera pregunta. Bueno, si quieres ir contestando esta, doctor Jonás. Bueno, en primer lugar quisiera darle las gracias, doctor Alfredo Abella, primero por la invitación y la gentileza que tuvo de ayudarme a concretar esta conferencia. Y quisiera también agradecer a todos los que están participando en ella, gracias muy especiales a la doctora Patricia Rosemary Levy, que estuvo presente al comienzo de la conferencia. Saludo también al doctor Luis Andia, presidente de la Academia de Mérida, quien hace la pregunta. ¿Sí? Quiero también saludar a un grupo de colegas de las distintas universidades de la UCAP, de la Central, de la Simón Bolívar, que hoy asisten a esta conferencia. Un cordial saludo para todos. En relación a la pregunta que hace el doctor Luis Andia, bueno, sí hay un campo de trabajo muy extenso. En ese campo de trabajo está habido de profesionales de esta naturaleza. El problema que tenemos actualmente es que debido a la diáspora,
lo que nosotros habíamos formado en años anteriores, la diáspora se encargó de arrasar con ello. Hoy en día, muchos de nuestros ingenieros que se formaron en décadas pasadas, pues simplemente se fueron del país en busca de mejores oportunidades. Se ha dado el caso de profesionales nuestros egresados de las carreras de computación, informática y sistemas que hoy ocupan posiciones tanto gerenciales como técnicas en las grandes empresas del país, del mundo, quiero decir, por ejemplo, Amazon, Facebook. En ellas hay ingenieros nuestros egresados de nuestras universidades en las carreras de computación, informática y sistemas. No digo de ingeniería del software porque como ya se sabe, pues no tenemos una carrera de ingeniería del software como tal. Hay, por supuesto, como lo mencioné, intentos de parte de la comunidad informática del país por crear una carrera de este tipo, pero bueno, en este momento no están las condiciones dadas, no hay el personal para crear esa carrera. Gran parte de los profesores formados en estas áreas de computación, de informática y sistemas han emigrado y bueno, tenemos una crisis de capital humano terrible en nuestro país. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, las personas que quieran intervenir, pues por favor levanten la mano o pongan la pregunta en el chat. Mientras tanto, yo le preguntaría al doctor Montilva, en el país vecino, en Colombia, de cara pues al desarrollo tecnológico, a las tecnologías disruptivas, y ellos adoptaron el modelo de gobierno digital, y entonces están ahora, digamos, tratando de utilizar todos los datos que se acumulan en la nube de su propio país para entender mejor cómo resolver las necesidades de sus habitantes, desarrollar políticas públicas en función a lo que la gente plantea y necesita. Una de las metas que se propusieron era desarrollar en un periodo de 2 años 200.000 ingenieros en el área de informática. Seguramente conoces los detalles de ese proyecto y nosotros no tenemos nada al respecto. No sé si pudiera comentarnos algo en ese sentido. Sí, bueno, llama la atención el hecho de que Colombia en particular, aparte de México, son los dos países que tienen la mayor concentración de ingenieros en estas áreas, Colombia tiene alrededor de unos 7 programas de estudio de pregrado en ingeniería del software. Es decir, ellos están a la cabeza en Latinoamérica, junto con Brasil, en la formación de ingenieros de software. Argentina también, ¿no? Bien, en relación a lo del gobierno digital, pues sí, Colombia ha venido trabajando ese tema del gobierno digital durante muchos años, yo diría durante varias décadas, y los desarrollos que ellos tienen son sorprendentes a nivel latinoamericano, ¿no? Desconocía la cifra esa de los 200.000 ingenieros que esperan formar en los próximos años, pero bueno, hay un número considerable de universidades en Colombia. Por ejemplo, el caso de Medellín, nada más Medellín tiene 40 universidades diferentes, tanto públicas como privadas, en las cuales se forman gran parte de los profesionales de estas disciplinas, de informática, computación y sistemas. Y bueno, un aspecto muy importante de todo esto tiene que ver con el dato. Hoy en día el dato se ha convertido prácticamente en el activo más valioso de la mayoría de las organizaciones. Si uno observa las organizaciones como Amazon, como Google, como Facebook, pues el dato es el elemento central de ellos. Es decir, ellos capturan el dato, manejan el dato, procesan el dato, y ese es su activo más importante, ¿sí? Aparte, por supuesto, el capital humano que ellos tienen y de los servicios que ellos prestan. Pero ellos le han dado una importancia primordial al dato, porque a partir del dato se puede generar gran parte de la información, el conocimiento que se necesita para poder movilizar esta economía mundial, economía digital. De manera que el dato pues se está constituyendo, se está considerando como uno de los activos más valiosos de cualquier organización y de la sociedad en general. Gracias. Sebastián Ramírez, adelante, la mano levantada. Buenas noches. Quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre los programas académicos de ciencia de la computación,
ingeniería de sistemas con ingeniería de software? ¿Y qué se diferencia en cuanto, por ejemplo, materias y esas cosas? Ok, muy bien, muy interesante la pregunta. Bueno, ciencias de la computación, primero que nada, ciencias de la computación se debe enseñar, o se enseña en las facultades de ciencia, porque su orientación es esencialmente a la formación de un científico, y en este caso un científico de la computación. Su objetivo es realmente el estudio de los fenómenos, el estudio de los lenguajes, el estudio de la parte algorítmica, la parte matemática, todo lo relativo a las bases fundamentales de la computación, tanto la parte del hardware como la parte del software. La ingeniería es otra cosa. Nosotros los ingenieros apuntamos es a la búsqueda de soluciones, aplicando por supuesto el conocimiento científico como lo mencionamos. Entonces hay una diferencia importante entre ellos dos. Entonces el ingeniero de software es un ingeniero que está dedicado esencialmente a resolver problemas de 4 tipos, básicamente. Problemas de datos, de información, de conocimiento, de comunicación y un aspecto muy importante que es automatización. Nos centramos en eso, en la búsqueda de soluciones a problemas que... Y para ello, pues acudimos. Por favor, mantengan los micrófonos apagados. Gracias. Y para poder hacer eso, pues nosotros tenemos que acudir, obviamente, al conocimiento que generan los científicos, en este caso los científicos de computación. O sea, hay una diferencia bien importante entre lo que es el científico de computación, lo que es el ingeniero de sistemas, el ingeniero de computación y el ingeniero de software. También hay diferencias importantes entre el ingeniero de sistemas, el ingeniero de computación y el ingeniero de software. El ingeniero de computación es un ingeniero mucho más general, ¿no? Más generalista, porque maneja gran parte de los distintos aspectos que conforman la computación. Podría, por ejemplo, tener una formación muy amplia en todas las áreas que mencionamos, tanto la parte científica de la computación como lo relativo, por ejemplo, a la seguridad, a la ciencia de los datos, a los sistemas de información. Mientras que el ingeniero de software es un especialista, se especializa fundamentalmente en el software, ¿no? Y todos los procesos vinculados con la producción de este tipo de producto que requiere pues la sociedad en general y en particular hoy en día la industria 4.0, la industria está moviendo prácticamente la economía mundial. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí está el profesor Marcel Castro, de la Universidad Central. Pregunta una inquietud. ¿Cuáles considera usted pueden ser los retos de la ingeniería de software ante la tendencia de la agilidad y los marcos de trabajo actuales que suelen denominar quizás de forma errónea como metodologías ágiles? La pregunta está ahí en el chat. Ok, muy bien. Muchas gracias, profesor Marcel Castro. Y bueno, sí, como mencioné durante una de las láminas, hay 2 corrientes básicas en desarrollo de software. Por supuesto que han habido más escuelas, pero estas se pueden agrupar en dos grandes escuelas, la de la agilidad y la de la disciplina. La de la disciplina tiene su origen en los procesos de desarrollo de productos físicos, por ejemplo, la ingeniería civil, la ingeniería eléctrica, que manejan ese tipo de productos físicos. Y de allí, pues nosotros tomamos gran parte de los procesos que desarrollaban nuestros colegas en otras áreas y creamos nuestros propios métodos, el método de cascada, luego los métodos B, todo este tipo de métodos que están asociados y que tienen una estructura de carácter secuencial en la fase. Están también los métodos iterativos, los métodos incrementales, pero luego surge una corriente, que es la corriente de agilidad, que implica darle un mayor un cambio radical en la manera como se desarrollaba software anteriormente, bajo los métodos y modelos ágiles. Y intenta dar la posibilidad de que se pueda producir software de una manera muy rápida. Ahora bien, cuando uno habla también de agilidad, no significa que no tenga disciplina, porque los métodos ágiles, como Scrum, por ejemplo, son métodos que a pesar de que son ágiles y que pertenecen a la escuela de la agilidad, son métodos que tienen también una disciplina, es decir, tienen una estructura, una organización, tienen un tipo de organización de los equipos de trabajo que hace que esos métodos y esos enfoques tengan esa naturaleza también disciplinada. Entonces, allá hay que hablar más bien de métodos pesados, que son métodos orientados más bien a grandes aplicaciones, a grandes empresas que tienen una organización y una estructura muy bien definida para el desarrollo de sus aplicaciones,
Y los otros métodos ágiles que están más orientados a pequeños proyectos de desarrollo de software, ¿no? Es decir, a grupos pequeños que pueden manejar con bastante facilidad y que pueden a explotar el carácter incremental y el carácter iterativo que tienen los métodos también disciplinados, ¿no? Como por ejemplo el método RUP, que fue un método que nosotros utilizamos durante muchos años, propuesto, administrado finalmente por la IBM, que era un método de esa naturaleza, un método bastante pesado, pero que tenía la cualidad de ser un método incremental iterativo. Los métodos ágiles hoy en día simplifican enormemente, pero siguen teniendo una cierta disciplina. De manera pues que yo considero que para poder desarrollar una aplicación y poder escoger cuál es el camino más apropiado, pues eso va a depender de muchos factores. El factor principal de todo esto es el tipo de aplicación que se quiere realizar. Por ejemplo, en aquellas aplicaciones donde los requisitos estén muy bien definidos, donde la empresa sea una empresa grande, donde haya un conjunto de profesionales de la ingeniería de software que estén preparados para abordar proyectos de gran complejidad, pues los métodos tradicionales, los métodos disciplinados, como RUP, son ideales. Mientras que en aquellas empresas pequeñas, PYME, por ejemplo, que tienen un número de empleados relativamente bajo y tienen pocos especialistas en las áreas de ingeniería de software, pues los métodos ágiles son, por lo tanto, métodos más convenientes y más adecuados. No sé si eso responde a su pregunta, profesor Castro. Bueno, aquí hay una pregunta en el mismo orden que hace el profesor Roger Velasco, que dice, ¿tienen una duda? Ya que las ingenierías acerca de esto que conozco y que se ofrecen en las universidades son ingeniería en computación, ingeniería en sistemas, ingeniería en informática. No ve cómo serían las diferencias con respecto a la ingeniería de software. Me imagino que es la inquietud que tiene. No, hay una diferencia muy marcada, ¿no? Bueno, tenemos que pensar que la ingeniería de software es una especialidad. Como lo vimos dentro de la computación, está las ciencias de la computación, está la ingeniería de hardware, ingeniería de computadores, está la ingeniería del software, están los sistemas de información, están distintas áreas. Cuando hablamos hoy en día de computación, es como decir medicina. ¿Okay? Es decir, un médico se gradúa, pero el médico para poder ejercer su profesión tiene que en buena medida que especializarse. Bueno, lo mismo ocurre con estas áreas, con estas disciplinas de la computación. Hoy en día cuando sale un computista, ese computista tiene que especializarse porque el mercado de trabajo está requiriendo no un computista general, sino un especialista en determinadas áreas de la computación. Entonces, nos hemos especializado, es decir, la computación ha ido creciendo a un ritmo tal, ¿verdad?, que ya tenemos que hablar de especialidades, ¿no? Así como ocurre en otras áreas, como ocurre en el caso particular de la medicina, pues, distintas especialidades. Lo mismo está ocurriendo en la computación, en la informática y los sistemas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día no tiene sentido que uno haga una maestría en computación, ¿no? Eso sería similar a hacer una maestría en medicina, ¿no? Es decir, algo tan general. Lo mismo ocurre en la computación. Hoy en día, si uno va a hacer una maestría, la tiene que hacer en un área muy específica. Se puede hacer incluso en un área como sistemas de información, ciencia de los datos, inteligencia artificial o ingeniería del software, que son las especialidades de la computación. Y esto va a continuar, es decir, estos niveles de especialización van a ser cada vez más importantes porque en la medida que vaya evolucionando la sociedad y las exigencias y las demandas de esta sociedad y las tecnologías en general, pues van a surgir nuevas especialidades. Por ejemplo, hace unos 10 años atrás no hablábamos de ciencia de los datos, o sea, no existía la ciencia de los datos como tal. Hoy en día ya hay carreras en ciencia de los datos, ya hay maestrías en ciencia de los datos y programas de doctorado que están orientados específicamente a estas áreas. ¿Alguna otra pregunta? En el chat hay otras preguntas. El profesor Raúl Llovera agradece, digamos, la charla y considera pues que fue muy buena. Y también hay otra pregunta del profesor dice el profesor Dinarle Ortega de la Universidad Católica. Dice, ¿qué primeros pasos podemos iniciar para revertir un poco la situación que tenemos en Venezuela y unirnos quienes estamos en el área en función del rescate y cómo la academia nos pudiera apoyar?
Bueno, primero que nada, un cordial saludo a mi colega Dinarle. Conozco a Dinarle hace mucho tiempo, hemos trabajado en varias oportunidades, nos hemos visto en varias conferencias. Dinarle ha sido una de las impulsoras a nivel nacional de lo que es la red. Por favor, los micrófonos, ¿sí? Por favor, los micrófonos, hay unos micrófonos abiertos. Ok. Bueno, Dinarle Ortega, la profesora Dinarle Ortega de la Universidad de Carabobo, trabaja también con la Universidad Católica Andrés Bello, ha sido la impulsora de unas iniciativas que lamentablemente no han logrado cuajar, que es la creación de una red de posgrado en ingeniería del software. Esa es una iniciativa que debe de retomarse, es decir, los pocos que quedamos acá en estas líneas de investigación, en estas áreas de investigación de la computación, pues deberíamos retomar un poco esa iniciativa que usted en una oportunidad planteó junto con sus colegas en la Universidad de Carabobo y en la UCAP. Creo que esa posibilidad de crear una red donde las distintas universidades puedan aportar profesores para poder formar, ¿sí? A nivel de tanto de pregrado como de posgrado, ingenieros de software, es muy importante, es sumamente importante. Lamentablemente, pues el personal que nosotros teníamos formado en estas disciplinas, pues así se han ido del país, han sido contratados por las grandes empresas. La escasez de recursos humanos que existen en el área de ingeniería de software a nivel mundial. Entonces ha sido difícil pues mantener y formar un plantel profesoral que se dedique tanto a la docencia como a la investigación en ingeniería del software como lo veníamos haciendo en décadas pasadas. ¿En qué medida puede contribuir la Academia Nacional de la Ingeniería y Hábitat? Bueno, yo pienso que es muy importante, por un lado, y por eso quise dar esta charla en lugar de haber dado otra que tiene que ver con las áreas de investigación que yo trabajo, que es la parte relacionada con las arquitecturas empresariales y todo lo que es la parte de gestión de procesos de negocio. Y es que es importante que sepamos qué es esta disciplina, qué es la ingeniería del software y por qué la ingeniería del software nosotros la consideramos como una ingeniería. Esa fue la razón de esta charla y eso fue lo que acordé con el doctor Alfredo Abella al comienzo de nuestras conversaciones o contactos iniciales para esta conferencia. Yo creo que allí la Academia Nacional de Ingeniería Hábitat puede jugar un papel importante al promover, ¿sí? Al promover y dar a conocer esta disciplina de la ingeniería del software. Al fin y al cabo, la Academia Nacional de Ingeniería pues está formada por ingenieros de diversas ramas y en la medida que van surgiendo nuevas ingenierías se van incorporando a esa academia nuevos especialistas en estas disciplinas, ¿sí? De manera que sí es importante, yo al final lo mencioné, yo digo que la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat puede jugar un papel importante promoviendo lo que es la ingeniería de software. ¿Sí? E impulsando también cualquier iniciativa que ocurra dentro del ámbito universitario para llevar adelante carreras o impulsar la creación de carreras, tanto a nivel de para carreras de pregrado o programas de maestría y doctorado en esta disciplina. Gracias, Dinarle, por la pregunta. Bueno, pregunta el profesor Sebastián Ramírez, en su opinión, ¿cuál deberían ser los primeros pasos de alguien que desee especializarse en ingeniería de software? Ok, muy bien, gracias, profesor. Bien, los primeros pasos, eso depende de qué carrera esté estudiando. Si está estudiando computación, informática o sistemas, en todas ellas existe la asignatura Ingeniería del Software. ¿Sí? Esa asignatura hay que completarla con otras ya más especializadas, por ejemplo, análisis de sistemas. Si esa carrera tiene, por ejemplo, la posibilidad de dictar cursos como gestión de proyectos de software o gestión de proyectos en general, esa sería un buen aporte. ¿Okay? Porque todos los ingenieros de software van a moverse y van a tener que administrar proyectos. O sea, el desarrollo de software es un proyecto. Y para poder manejar un proyecto de eso se requiere tener conocimientos de gestión de proyectos, es decir, saber planificar el proyecto, dirigir el proyecto, hacerle seguimiento, controlarlo, si todas las fases del proceso de gestión de proyectos en general. De manera que, aun cuando no tengamos carreras de ingeniería del software como tal, los estudiantes nuestros pueden buscar la manera de concentrarse un poco en todo lo relativo a las asignaturas vinculadas con la ingeniería del software. Yo les sugiero y les recomiendo a todos los estudiantes, lo hago con mis estudiantes de pregrado y con los estudiantes de posgrado,
que lean el SWIBOK, la guía de conocimiento de la ingeniería de software. Ese es un documento muy sencillo, de carácter muy general, donde están todos los principios fundamentales de la ingeniería del software. Ese documento es clave para poder formarse como ingeniero del software. Y además es un documento que fue elaborado y se ha mantenido y se ha actualizado por un grupo de profesionales a nivel mundial de muy alto nivel. ¿Sí? De manera que ese documento es fundamental para poder formar a un ingeniero del software, ¿no? Bien, lo ideal sería que tuviésemos carreras de ingeniería de software, pero como no las tenemos, pues tenemos que buscar la manera de ir tomando a nivel de pregrado aquellas asignaturas que estén vinculadas con los procesos fundamentales del software, como son el desarrollo, la operación, el mantenimiento y todas las áreas asociadas al manejo de este tipo de producto tecnológico. Bueno, con respecto al apoyo que puede dar la Academia de Ingeniería, existen varias comisiones de trabajo que pudieran participar en ese proyecto. Existe una comisión de educación en la Academia, además de esta comisión de telecomunicaciones e informática, y por supuesto ya el profesor Montilva es parte, ha sido invitado pues a formar parte de estas actividades dentro de las comisiones, y haremos todos nuestros mejores esfuerzos por, digamos, hacer lo que sea necesario en ese sentido. De manera que el otro asunto es, alguien preguntó que si se podía obtener esta grabación. Bueno, todas las conferencias quedan en la página de la academia, pero como esta en particular, el profesor Montilva nos hizo llegar su grabación. Los que quieran de inmediato la grabación, pongan por favor su correo electrónico en el chat y se la mandamos de inmediato. Tienen la conferencia que él dio, que teníamos un problema de sonido, de audio, la van a tener con muy buena calidad, porque la grabación de él quedó bastante buena, pero se ve que lo que hicimos no ayudó en ese sentido. Bueno, sigue el derecho de palabra abierto. Quienes quieran intervenir, háganlo con la señal de costumbre o pongan, ya veo que ya están escribiendo los correos, entonces de inmediato le mandamos eso. Quien quiera hacer una pregunta, por favor, levantar la mano. Sí, bueno, los problemas que tuvimos al comienzo son normales en este tipo de tecnología, ¿no? Creo que se pudo haber mejorado, doctor Alfredo, Sí, si lo hubiésemos hecho directo, ¿no? Porque creo que se hizo a través de YouTube, ¿no? Sí, creo que lo hicimos. sí, digamos, se montó desde mejor, YouTube, se montó en hubiese sido el mejor se transmitirlo computó en directamente, pantalla, ¿no? pero se ve que la calidad no es muy buena. Hay que hacerlo con, a lo mejor el computador mío no es muy bueno. Eso puede ser otro problema. Pero Lo cual también está el problema de conexión, o sea, no solamente el problema de YouTube, sino que YouTube los videos de YouTube se van a ver bien si tenemos buena conexión. Si no tiene buena conexión, pues pasa también lo que pasó con el desfasaje entre la imagen y el audio. No veo más preguntas acá. tienen derecho de palabra abierto. Quienes tengan alguna pregunta, con mucho gusto. Quisiera saludar también al doctor Alejandro Teruel, buen amigo de la Universidad Simón Bolívar. Adelante, profesor Rondón. Debe tener el micrófono cerrado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un placer, profesor Jonás. Yo soy ingeniero en informática, profesor de la Católica y de la UNED. Tengo pues el placer de ser profesor de la nueva en el 2000 y he estado cerca de sus libros, profesor Jonás, desde mi época de estudiante. Básicamente una de las primeras que yo soy profesor específicamente de la cátedra Ingeniería del Software. Su comentario de que los estudiantes hoy día el tino o tener la conciencia de cuál es e ir escogiendo, seleccionando materias en las cátedras, profesionalizándose
o perfeccionalizándose en el área de software. Entre ellas también tenemos mucha en el área de la profesionalización en lo que es el área de documentación, que también lo tiene mucho más México que otras regiones de punta es un poco combinada entre el profesor Abella como representante de la academia y usted como representante de centros de investigación. En mi manera de ver, siento que nosotros debemos impulsar mucho a las nuevas generaciones, porque tal vez por el fuelle, la fuerza que tienen como jóvenes de hacer cosas, antes de que nos los tomen la diáspora y se vayan, es tratar de llamarlos a ellos por estas escuelas o de estas líneas de investigación para fuero que tienen ellos, específicamente tratemos de formar un área de la ciencia. Software como tal, hay una línea, tendencia muy marcada, sabermetría, que de la numerología sobre todo, y pudiéramos aprovechar porque de que podamos unificar es tener capacidad financiera para hacer ese tipo de cosas. Tal vez en la academia podamos algún tipo de, tal vez con el fin de lucro, de tal vez poder tener la fuerza de poder los institutos, la mayoría están asociados a temas de gobierno y sabemos cómo son los desembolsos de dinero de ese capital. Es mi opinión, ¿no? Pero quería como individuos me dijesen de qué manera pueden fomentar interés sobre nuestros. No escuchamos la parte final de la pregunta, pero sí, en términos general, creo que la idea que plantea el profesor Rondón es bien interesante, ¿no? Comentario. Aquí hay un problema muy serio que tenemos nosotros cuando docentes formamos a recurso humano que no espera que ese recurso humano, que este capital humano pase a formar parte del país. Sucede que debido a la demanda que existe actualmente de especialistas en estas áreas a nivel mundial, pues bueno, nuestro país queda prácticamente sin ese recurso humano, porque se gradúan y se los llevan las grandes empresas. Sí, las grandes empresas simplemente contratan a este recurso humano que nos ha costado a nosotros formar. Pero también está pasando un fenómeno interesante, ¿no? Con respecto a los muchachos que salen, que egresan de nuestras facultades. Y es que muchos de ellos ya empiezan a trabajar a distancia y lo están haciendo desde Venezuela. Es decir, están trabajando desde sus casas. En Mérida en particular hay un conjunto muy amplio, un conjunto numeroso de egresados de nuestra escuela de sistemas que están trabajando para grandes compañías del mundo y lo están haciendo desde Venezuela. Están trabajando a distancia. Eso ya se ha generalizado a nivel nacional. En Caracas, en prácticamente todas las ciudades grandes del país, hay ingenieros de sistemas, de computación o de informática que están desarrollando software para las grandes empresas. Entonces, eso es un punto importante porque no perdemos el capital humano se queda acá. Y como esos son contratos que tienen una duración relativamente corta, no es una relación laboral de por vida, sino que son contratados, pues una vez que el contrato termina, ese capital humano queda en Venezuela, ¿no? Y podría pasar a formar parte, ¿verdad?, de los profesionales que necesitamos para formar tanto las pequeñas y medianas empresas del país como el sector gobierno. Lamentablemente, pues lo que tenemos en la crisis de nuestro país, la crisis económica, la crisis política, pues no ayuda mucho en este sentido, ¿no? No contribuye a que podamos impulsar estas iniciativas y podamos darle mejores oportunidades a los egresados de nuestras escuelas. Pero bueno, las cosas, los tiempos están cambiando y este fenómeno que está ocurriendo, que acabo de mencionar, de los freelance, o de todas estas personas que trabajan a distancia desde sus casas, es un fenómeno que a la larga nos va a ayudar. Si mientras ese capital humano no salga de Venezuela, se quede trabajando en Venezuela, a la larga
ese capital lo vamos a utilizar para la reconstrucción de nuestro país. Con toda seguridad, ese capital humano va a ser el capital que va a recuperar prácticamente a Venezuela y llevarla de nuevo a los niveles que tuvimos hace unos 20, 15 años atrás. Bien, gracias, profesor Rondón, por la pregunta. O sea, la última parte de la pregunta decía si se ha incrementado el concepto de maquilas de desarrollo aquí en Guyana, en Guayana. No sé qué significa lo de maquilas de desarrollo. A ver, las maquilas es básicamente las maquilas textiles en México, pero en el área de 2 o 3 universidades que damos sistemas informática y la mayoría de los chamos están siendo software del extranjero, como usted lo clasifica, y efectivamente esos chamos están ganando 300, 400, 700 dólares cuando mucho. Entonces, pues efectivamente están haciendo grandes, pero eso está generando lo que usted está diciendo, o sea, los chamos están yendo. Lo que quería era unirlo con el profesor Abella como miembro de la academia, es saber cómo nosotros podemos tratar de pasarles píldora, enamorarlos, para que se va jalando a la academia con ánimos de ir rejuveneciendo la academia. Yo fui, cuando estudiante, tuve la oportunidad de viajar a San Cristóbal, a la Universidad de grado, ver a un doctor en informática de apenas 26 años en 2000. Y hoy día era un chamo que estaba enamorado de ser docente y de estar en las líneas de investigación. Hoy día a los chamos usted le dice ser docente y los chamos les da mucho purito porque efectivamente Pero nos quedamos sin audio de la pregunta el comentario del profesor Rondón. Bueno, sí, yo, tal como entiendo lo de Maquila, pues me imagino que es un grupo de muchachos que se unen para llevar a cabo, desarrollar ciertos proyectos, ¿no? Pero sí, la crisis que tenemos no es solamente una crisis en el sector de computación, en las áreas de computación informática, el sistema es generalizado. Es decir, todas las universidades de nuestro país están sufriendo una crisis muy, muy profunda. Tiene que ver primero con los bajos sueldos, que no hacen que la actividad docente de investigación sea atractiva para captar nuevos recursos humanos y hacer las generaciones, o sea, las generaciones de reemplazo. Y de manera pues que no hay salida de este problema hasta tanto los sueldos no adquieran los niveles que tienen que requerir, que permitan que un docente, un universitario, que el investigador, pues tenga un sueldo digno que le permita dedicarse a su actividad sin tener que preocuparse por los problemas de tipo económico. Por otro lado, estimular a los estudiantes para que participen en este tipo de cosas. Bueno, eso va a depender mucho de qué hagamos nosotros en las universidades, ¿no? Cómo nosotros los profesores enamoremos a los estudiantes para que continúen sus estudios a nivel de posgrado o para que pasen a formar parte del plantel docente. En este momento es casi imposible, o sea, enamorar a alguien para que forme parte del plantel profesoral de una universidad, cuando los sueldos nuestros escasamente llegan a los $100. El estudiante por fuera puede ganar muchísimo más. Usted mismo lo mencionó, profesor Rondón, que hay estudiantes egresados, incluso estudiantes, egresados que están ganando 500, 600, 700 dólares. Conozco casos de muchachos que están ganando $20 por hora como desarrolladores para las compañías internacionales, ¿no? Entonces, bueno, es un problema de competencia por el recurso humano. ¿Alguna otra pregunta que quiera hacer? Pero no se ven manos levantadas. Bueno, les informo que ya se enviaron a los que habían solicitado el YouTube correspondiente que transmitimos, de manera que ya lo deben tener en sus correos respectivos. Bueno, no veo otra mano levantada, profesor Montiva, pero sí el tema pues es muy importante, lo vamos a trabajar en la academia, en la comisión, y el profesor Montillo, por supuesto, va a liderar esa área porque justamente nos ha evidenciado que domina el tema, aparte de que ha escrito libros sobre el asunto.
Bueno, continúa abierto el derecho a palabra. Si no hay más preguntas, vamos a tener que despedirnos. Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para promocionar el libro Ah, que bueno, aparece adelante. allí, el libro de Ingeniería del Software, un enfoque basado en procesos. Es un libro que publicamos la doctora Judy Barrios, que es mi colega en el grupo de investigación. Es la persona con la que he venido trabajando durante más de 35 años en esta área de la ingeniería del software. Y finalmente, desde hace unos 7 años para acá, decidimos finalmente escribir nuestra experiencia y nuestro conocimiento sobre el área de ingeniería de software, y culminamos con la publicación de ese libro que está ya disponible en Amazon. Bueno, buscando también los recursos financieros, buscando la posibilidad de que alguna empresa pueda financiar la edición para poder tener ese libro disponible en Venezuela. Lamentablemente, como el libro está disponible en Amazon, en formato de papel solamente, el próximo año pasaremos a formato digital. El problema ahorita para adquirirlo en Venezuela es que hay que pagar primero el costo en Amazon y luego el envío. Entonces, eso hace que el libro sea muy costoso, ¿no? Estamos buscando los recursos financieros para hacer una impresión pequeña en Venezuela, unos 200 ejemplares, unos 500 ejemplares, que podamos poner a la venta para los estudiantes venezolanos. Mientras nosotros transformamos o convertimos el formato de papel a formato digital. El libro actualmente se utiliza en un curso que se dicta en la universidad. Sí, sí, sí. Yo, bueno, acabo de dictar el semestre pasado la asignatura de Ingeniería del Software para los estudiantes de Ingeniería del Sistema, y el libro texto fue ese libro. De hecho, el libro texto también está participando en el premio Juan Manuel Cajigal. Sí, tengo entendido que ya prácticamente tiene listos los resultados. No sé cuál es el estatus del libro nuestro, pero participó allí en ese Correcto, sí, premio. libros que se Ese utilizan premio para que dictar asignaturas, pues también venido en la academia para participar en los premios. De manera que, bueno, no veo otras manos levantadas, entonces le agradecemos al doctor Jonás Montilla, pues, su tiempo, su presentación excelente, toda la información que nos ha aportado, y seguiremos trabajando el tema, y seguramente el profesor Montilla aparecerá de nuevo invitado con los avances en este tema y en otros temas que él tiene pendiente en materia de transformación digital y aporte que tienen que ver con las empresas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y nos despedimos en este momento. muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora Bella, de nuevo, por todo el apoyo y su invitación. Y bueno, gracias a todos los que asistieron a esta jornada. Espero que haya sido de interés para todos. Estamos siempre a la disposición para futuras conferencias en el marco de la Academia Nacional de Ingeniería Gavi. Gracias de nuevo, doctora Vela, y gracias también a nuestro presidente, al doctor Eduardo Uroz, por la gentil invitación también y la asistencia. No sé si él si asistió a la... Veo aquí a alguien, Eduardo, creo, no sé si es él. Pero bueno, de todas maneras, gracias a todos ustedes por esta invitación. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Nos retiramos entonces. Buenas noches.